entre especialistas sobre el tema de inteligencia emocional como herramienta contra el bullying en adolescentes escolares. Eh, Hay que empezar presentando a mis compañeros, ¿no? Tenemos a Valeria, Un gusto, compañeros. a Noelia ¿Qué tal? y a José. Hola chicos, ¿qué tal? Ahora, la pregunta, la primera pregunta importante, digamos, es ¿por qué escogimos este tema? Y bueno, la verdad es que yo creo que todos hemos sufrido o hemos visto algo sobre el bullying. Entonces, me parece algo muy importante y sobre todo cómo lidiar con eso, ¿no? Tanto en el lado de la víctima del bullying como de los observadores. Ahora, una pregunta que dejo a mis compañeros es, ¿basta sancionar al bully cuando ya ocurrió? ¿O hay alguna manera de prevenir que ocurra todo ello? Claro, compañero, mira, hoy vamos a explorar cómo la inteligencia emocional puede ser justo esa herramienta de prevención, pero primero hay que tener claro qué entendemos por bullying. Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿qué factores hacen de que sea llamado bullying? Porque es muy, digamos, muy social o muy eh, parte de la costumbre de poder hacer una burla con un compañero, pero sin embargo no se habla de bullying. Entonces, ¿qué hace que cumpla este parámetro unos ciertos requisitos para que sea llamado bullying? Creo que se basa básicamente bajo tres factores, ¿no? Uno es la intencionalidad que tiene el agresor de causar daño. Uno es que sea repetitivo, constante en el tiempo. Y otro que sea, digamos, que el agresor perciba un desequilibrio de poder con respecto a su víctima, ¿no? Ahora, entendamos que el tipo de bullying no solamente de manera física, sino también de manera verbal, de manera de exclusión también. Un tipo se habla también de racismo, de discriminación, y ahora últimamente de lo que es las redes sociales como el ciberbullying, ¿no? Claro, y es interesante porque cuando uno analiza el bullying a fondo, casi siempre encuentra lo mismo detrás, ¿no? La dificultad para poder manejar sus propias emociones. Creo que siempre que hay casos de bullying en el colegio, el psicólogo siempre tiene como que ese concepto de no sabe gestionar sus emociones, eh, pues problemas en casa y mil y un factores que pues hace que el agresor pues comete el bullying, ¿no? Bueno, un adolescente que no sabe controlar la ira, que no tolera la frustración, que no encuentra otra forma de poder expresar lo que siente, muchas veces termina utilizando la fuerza, ¿no? Que es la agresión, y no sabe cómo canalizarlo de otra manera, ¿no? Claro, y bueno, y todas estas formas tienen algo en común, o sea, afectan el bienestar emocional, la autoestima y el desarrollo de a quien le afecta, a quien la sufre. Entonces, ¿por qué algunos adolescentes llegan a comportarse así? Puede ser ¿Qué también producto factores de su podemos ver? puede ser producto de su entorno social, ¿no? Y importante es lo que dice Noelia, por ejemplo, de qué manera ahora la inteligencia emocional puede, digamos, ser una herramienta en el caso del agresor, porque el agresor, digamos, busca un tema de reconocimiento. A veces se habla muchas veces de que el agresor tiene una baja autoestima, pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Su autoestima está elevada, pero digamos está mal canalizada. ¿Qué pasa si, digamos, podemos influir con un liderazgo positivo y hacer que esa agresividad se pueda canalizar de una forma positiva, ya que podría tener seguidores, ¿no? Podría ser, digamos, el líder de un equipo de fútbol, digamos, líder en un grupo de trabajo. Sin embargo, digamos que también podría ser que el agresor puede ser víctima de su entorno, ¿no? ¿Qué hace que precisamente no goce de estos tipos de componentes de inteligencia social y pueda, digamos, carecer de esa empatía que debería tener, ¿no? Claro, y bueno, en base a las teorías de la inteligencia emocional, antes de entrar a las competencias, vale la pena mencionar que existen varios modelos de inteligencia emocional. En este modelo, la habilidad de Mayer y Saloveri, que la plantea como la capacidad de percibir, comprender y regular emociones.
este modelo de rasgos de Pretty que la ve como parte de la personalidad. Y bueno, ahora vamos a mencionar más, nos vamos a guiar más en cómo prevenir lo que es el bullying en base al sistema de Goleman, que define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, comprender la de los demás y gestionar nuestras propias acciones. Así es, Valeria. Eh, las, Goleman divide la inteligencia emocional en 5 componentes: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Cada una de ellas muy importantes para tener buen equilibrio emocional y afrontar diversas situaciones, ¿no? Incluido el bullying, ¿no? Ahora voy a un poco hablar sobre el autoconocimiento y y la autorregulación. El autoconocimiento es, consiste en reconocer lo que sentimos y entender cómo influye en nuestro comportamiento. La autorregulación, por otro lado, nos permite controlar nuestros impulsos, ¿no? No ser muy agresivos ni reaccionar de manera violenta, eh, a pesar de las situaciones, ¿no? Pensemos en un estudiante que recibe una provocación. Si identifica lo que está sintiendo, sea enojo o otras emociones, ¿no? Como vergüenza, eh, y logra controlar ese impulso, tiene muchas posibilidades de resolver el conflicto, tal vez conversando o tal vez pactando, ¿no? Eh, y bueno, ahora le doy pase a mis compañeros para que hablen sobre las otras componentes, ¿no? Claro, bueno, ahora bien podemos controlar lo que sentimos nosotros. Es solo una parte. También necesitamos comprender lo que sienten los demás. ¿Qué competencias cumplen esos? Lo que es la empatía, la habilidad social. En la empatía podemos ver esa competencia que consiste en ponerte en el lugar del otro y comprender cómo se siente. Un estudiante empático difícilmente va a disfrutar humillando a un compañero porque puede imaginarse el impacto real de lo que está haciendo. A la empatía se suman las habilidades sociales. Sí, y estas habilidades, si yo, supongamos, soy, digamos, un sufro o soy como una víctima, digámoslo así, sé reconocer mis emociones, conozco las emociones de los demás, soy empático en una situación dada, suelo sentir lo que otros suelen sentir, puedo canalizar o puedo usar este mecanismo para poder relacionarme mejor, ¿no? Pero para eso yo tengo que tener, digamos, autoconocer mis emociones, no explotar ante una situación de presión y bajo ciertos criterios, básicamente, como por ejemplo el trabajo en equipo, influenciar en un grupo de trabajo, ¿verdad? Conformar liderazgo también de mi entorno, influir positivamente y sobre todo comunicar, ¿no? Aislarse, digamos, vivir en aislamiento es lo peor que se puede hacer en un caso de acoso escolar. Es por eso importante la, digamos, la situación que tienen estos personajes, tanto en los padres de familia como en los profesores o en colegios institucionales que puedan reconocer mediante la observación este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y otro de los componentes también que maneja Daniel Goleman es la motivación. Y es esto, bueno, dentro de este modelo, la motivación es la capacidad de orientar nuestras emociones hacia los objetivos positivos que tenemos, ¿no? Es también preservar ante las dificultades y actuar de acuerdo a nuestros valores. Y bueno, en una situación de bullying podemos analizar la motivación desde la perspectiva desde los diferentes participantes. En el caso del agresor, algunas conductas pueden estar motivadas por la búsqueda de poder, la popularidad, quizás también de tener el control o la misma aceptación de algún grupo. Y esto no justifica la violencia, pero sí permite también comprender que la intervención no debería limitarse al castigo. También es necesario ayudar al adolescente a poder encontrar formas saludables de sentirse valorado, por ejemplo, mediante actividades deportivas, académicas, artísticas, etcétera, ¿no? En el caso de la víctima, la motivación puede ayudarla a buscar apoyo, mantener sus objetivos personales, recuperar progresivamente la confianza en sí mismo. Sin embargo, es importante también aclarar que no debemos responsabilizarles ni decirles simplemente que tiene que ser fuerte. La familia, los docentes y la institución educativa tienen la responsabilidad de protegerla, escucharla e intervenir oportunamente.
La motivación también es muy importante en los observadores, ¿no? Muchos adolescentes saben que el bullying está mal, pero permanecen en silencio porque tienen miedo de ser rechazados o de convertirse en las próximas víctimas, que es lo que normalmente pasa. Si defiendo a un compañero que está sufriendo de bullying, yo también voy a ser víctima de ello, ¿no? Entonces, esto es muy importante que cuando desarrollan una motivación basada en valores como el respeto, la justicia y la solidaridad, pueden tomar decisiones diferentes, no reírse, no compartir contenido ofensivo, acompañar a la víctima y también comunicar lo ocurrido con un adulto, ¿no? Por eso consideramos que la prevención del bullying debe promover principalmente una motivación interna y no depender únicamente de premios o castigos. El objetivo es que el adolescente o que los adolescentes rechacen estas conductas porque comprenden el daño que causan y porque desean construir relaciones mucho más respetuosas, ¿no? Claro, Noelia, y como Importante vemos, lo que dice Noelia porque el observador acá juega un gran papel protagonista, ¿no? Ya que si el espectador, el observador, valida lo que el agresor está haciendo, inmediatamente eso le da fuerza, le da cabida para decir que lo que está haciendo está bien. De alguna manera el agresor busca ese tipo de pertenecer a un círculo o de ser reconocido en ese ámbito. Si le cortamos, digamos, esa ala, le cortamos esa herramienta al agresor, inmediatamente yo creo que se va a poner un límite y eso va a cesar, ¿no? Va a cesar. claro, acá vemos cómo es muy importante desarrollar todas esas competencias ya mencionadas. Y bueno, eh, todo esto no se enfoca solo en los estudiantes. ¿Qué papel podemos ver ya en lo que es la familia, los docentes, el Estado? ¿Qué rol, qué papel cumplen estos? Hay inclusive plataformas donde se puede denunciar este tipo de acoso escolar, que es a través de la plataforma CICB del Minedu, que abarca casos exponenciales en tema de denuncia de acoso escolar y de ciberbullying, no solamente, sino también de violencia sexual. Ahora, si bien existe, hay una normativa, realmente se cumple. Hay un fortalecimiento de esta normativa que salió en el 2023 que indica que todos los colegios deberían tener un psicólogo. Ahora, ¿esto realmente se cumple? Ahora, ¿el psicólogo que se pone en un establecimiento escolar será suficiente para la cantidad de alumnos? Entonces creo que ahí el Estado también podría intervenir de ser un poco más rigurosos o de poner reglamentos más estrictos o específicos según, porque no es lo mismo, digamos, acá en Lima que en provincia o en lugares más aledaños, ¿no? Que podrían ser casos peores y que aún así no son reportados. Claro, ¿qué Claro, y es tanta? muy importante, perdóname, lo que mencionas, porque justo algo que mencionaste es acerca de el requerimiento de un psicólogo para cada colegio, pero también hay que ver cómo esto se autorregula, o sea, ¿hay alguna entidad que supervisa de que los psicólogos en los colegios también están completamente capacitados para poder atender a no sé, pues todo este tipo de problemas que pueden haber dentro de los colegios? Claro, vemos qué ¿Entendí? tanta podría. Sí, sí, Valeria. Continúa, continúa, José. Entendiese que el Minedu es quien supervisa ese canal, ¿no? Porque ella se va bajo una normativa, bajo una obligación. Ahora, el tema de cumplimiento está específicamente quien supervisa de que cada colegio, a través de auditoría, a través de inspecciones, se está cumpliendo con la normativa en sí. Ahora, veamos el tema de capacidad, ¿no? En un colegio no solamente hay 2, 3, 10, 20 alumnos, son cientos de alumnos y hablamos de grandes unidades escolares. ¿Y qué tan numeroso debería ser la cantidad de profesionales de psicología, digamos, para atender este tipo de casos? Y sobre todo las especializaciones que deberían tener estos profesionales para poder atender estos casos. Muy cierto, compañeros, pero no nos olvidemos de justamente los compañeros de colegio, ¿no? De la víctima y todo eso, porque muchas veces eh, se burlan también de la víctima y todo eso complica más la situación. En cambio, si se podría hacer que, bueno, los compañeros, en lugar de quedarse en silencio, puedan apoyar a la víctima o rechazar la conducta agresiva, informar a un docente o cualquier autoridad,
el problema podría ser tratado muy diferente, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado de eh, todos estos papeles, digamos, la familia, los docentes, los compañeros y el Estado, pero ¿cómo podemos llevarlo a la práctica, todas estas medidas? Claro, y todo nos lleva a la aplicación de la práctica de la inteligencia emocional, bueno, incorporando actividades donde los estudiantes puedan expresar lo que sienten, resolver conflictos mediante el diálogo y desarrollar la empatía a través de trabajos colaborativos y bueno, también dinámicas grupales, todo esto podría ser un gran cambio. O sea, bueno, mencionamos todos los factores que involucran, pero si estas personas, si el Estado, si la familia lograran comprender que la base sólida es este lo que es la inteligencia emocional, y si esto lo pusieran en práctica, ¿cuánta sería la diferencia para poder prevenir el bullying? En varios colegios lo logran. Y bueno, bueno, el bullying lo vemos en distintas áreas, no solo en el colegio, pero ahorita enfocados en lo del colegio, ¿cuántos colegios logran la prevención de ello? O cuando ocurre, logran poder, res- poder bueno, resolver el caso. Pero si es que no ponemos en práctica todo lo que viene a ser la inteligencia emocional, la que es la empatía, las habilidades sociales, la autorregularización, el autoconocimiento, no se va a lograr un, la prevención de este mismo, porque no solo debería de ser de que la víctima deba de saber manejar sus emociones, debe saber manejar el acoso, los fastidios, todo. No es solo eso, sino prevenirlo. Claro, y hablemos de los casos, ¿no? De que hay en Perú acerca del bullying, ¿no? Creo que Valeria, tú comentaste un caso acerca de bullying que hubo en Arequipa, si no me equivoco. Sí, en Arequipa en el 2025 hubo un caso de bullying en que justamente ya había habido una denuncia previa de este caso, pero no tomaron medida alguna y esto escaló a que ocurriera lo peor, pues, ¿no? Como hemos visto. También había otra noticia, José, creo, también, que había pasado Sí, un acá. colegio acá conocido por ATE, Santanita también, acaecido en el año 2025, sobre una caída de un estudiante, de un escolar que sufría de bullying y que no fue, digamos, atendido en su momento. Ahora, hasta el momento que yo sepa, todavía siguen en averiguaciones. Pero vayamos ahora al tema de que realmente, digamos, se puede prevenir el tema del bullying. Sabemos que hay una deficiencia en el tema de los colegios porque no se habla mucho de lo que es la inteligencia emocional. Y en nuestros entornos familiares desconocen bastante el tema. Ahora, con esta nueva normativa, con esta nueva implementación de que se tiene, tal vez se pueda, digamos, mejorar y realmente llevar a la práctica de que la inteligencia emocional puede, digamos, ser una herramienta preventiva para estos casos, ¿no? Claro, y bueno, así concluimos el tema, pues, ¿no? Para que podemos afirmar que el bullying es una problemática compleja que requiere la participación de toda la comunidad educativa, no de un solo actor resolviendo por sí solo el problema. Y vemos que la base de esto es la inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman. Ofrece competencias como el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales, que ayudan a prevenir conductas agresivas y fortalecer la convivencia. Y bueno, en definitiva, educar las emociones también es educar para el respeto. Si familia, docente, estudiante y Estado trabajan en conjunto, sí es posible contribuir a este cambio. Así es. Mm. Sí, muy cierto. El bullying, como ya comentamos, es complicado, pero si todos ponemos nuestra parte, es posible reducir y mitigarlo, ¿no? Tal vez un Claro, día eliminarlo, quién sabe. Pero por ahora es lo que podemos hacer, ¿no? Y la inteligencia emocional nos da muchas herramientas para ello. Y no solo se queda en el bullying, ¿no? Sino incluso también
podemos aplicarlo a nuestros trabajos, ¿no? Muchas veces tenemos situaciones con los jefes, compañeros, etcétera, ¿no? Claro, en reflexión, Exactamente. ujú, Sí, Valeria. bueno, en reflexión lo que yo he logrado sacar del trabajo que hemos realizado es tener más conocimiento sobre sobre la inteligencia emocional, y las bases de estas, y bueno, eso ayuda mucho a la convivencia y también con el caso de bullying a cómo solo se le ve al afectado en que resuelva el conflicto, ¿no? En el que aprenda él sí a tolerar todo, pero no se ve tanto la parte del agresor o todos los involucrados, ¿no? Claro, en esta parte también recalquemos que el agresor también puede ser víctima, ¿no? Puede ser una víctima de su entorno social, una persona que no es empática, que no se siente escuchada y canaliza su ira a través de este mecanismo, ¿no? De cometer, digamos, el acoso escolar ante ciertas debilidades que pueda percibir de, de, de sus similares, ¿no? Igual forma también como modo de reflexión, no hay que solamente, como dice, solamente sancionar al agresor, sino ir más allá, ¿no? Ver realmente la causa de por qué el comportamiento de esa persona. Y también influir mucho en el tema de nuestras conductas como personas mayores, como padres de familia, como profesores, como ámbitos políticos, de influenciar mucho en el adolescente con nuestros comportamientos mismos, ¿no? Ya que suelen imitar muchos estos tipos de casos. Sí, es claro, como reflexión también a mí me queda de que el trabajo es de todos, viene desde casa, no solo en la escuela se trabaja, no solo en la escuela vamos a tratar a los niños que hacen, bueno, que hacen bullying, sino este es un trabajo desde la casa, ¿no? Desde educar también a los padres, el entorno también en el que se encuentra la víctima y hasta el agresor, y también pues al ser observadores hacer algo al respecto, ¿no? No quedarnos callados, sino también levantar la mano, pedir ayuda por la otra persona. Y como mencionan, ¿no? Es muy importante no solo dejar al agresor como que con un castigo y ya, sino ver el trasfondo de lo que está pasando también con esta persona para que tenga esas reacciones, ¿no? Y eso, nos quedamos con esa reflexión y también de poder aplicar pues este método de Daniel Goleman en nuestras vidas. Bien, chicos, creo que ha sido bastante interesante los comentarios de cada quien. No sé si alguien pudiera finalizar con un comentario adicional. Bueno, yo creo que podría hablar de parte de todo el grupo, que agradezco no solo este tema, sino todos los conocimientos a lo largo de este curso. Me parecen muchos temas muy útiles para la vida en general, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Gracias, chicos. Bueno, compañeros. gracias, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.